Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de llegar a ustedes a través de Teleradio América o cualquier otro canal digital. La erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad continúan siendo desafíos centrales para los países de la región, de acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2019, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL. República Dominicana no escapa de esta realidad, pues la pobreza genera situaciones que lastiman el tejido social al interior de nuestra nación. Hoy, en Así las Cosas, conversaremos con voces expertas en la materia y analizamos desde el ámbito social, económico y sociológico cómo afecta la democracia y la toma de decisiones de nuestros gobernantes en el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones y cómo esto se traduce en el bienestar de todos y todas. También compartimos importantes informaciones sobre el proceso de las elecciones municipales prorrogadas el pasado 16 de febrero y que finalmente tendrán lugar mañana en el territorio nacional. Así las cosas, después de la publicidad, iniciamos. Muchísimas gracias por mantener sintonía. Estaremos hablando de un tema que no solo compete a las élites económicas, diríamos que a toda la población dominicana. De diferentes perspectivas, en Así las Cosas, conversamos sobre derechos fundamentales y esos que nos tocan directamente cuando hablamos del bolsillo, cuando hablamos de pobreza. Pero ¿qué tipo de pobreza? Y esto obviamente va relacionado a la calidad de la democracia, esa que exigimos en cada oportunidad y desde cualquier plataforma que tenemos a la disposición. Vamos a conjugar ambos términos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo esto afecta y a quiénes beneficia en República Dominicana y otros países de la región? Porque la desigualdad es una característica indeleble, una característica que está presente en muchos de nuestros países. Vamos a presentar y a recibir nuevamente en nuestra mesa de diálogo, en esta conversación, a Juan Miguel Pérez, quien es sociólogo, a quien ustedes conocen y agradecemos nuevamente la presencia en el programa, y a Indira Suero, quien es periodista cultural, columnista, analista de prensa, locutora y docente universitaria, entre otras cosas, porque ustedes comparten mucho de su vida profesional y la conjugan con lo personal. Uno es lo que hace, decimos por ahí, ¿verdad? Bienvenida. Gracias. Qué bueno que están aquí. Se hizo recientemente Pobreza de la Democracia, un panel interesantísimo en Flaxo, participaron otros especialistas de distintas ramas y hemos querido desarrollar esta conversación porque no es un tema de una agenda mediática, ni mucho menos una moda, ni está presente en este mes o esta coyuntura, no. Son temas que deben estar presentes en el debate público de manera constante. Creo, Miguel, y tú me corriges, que todavía la población dominicana, si hablamos de la generalidad, no está tan consciente de qué implica la democracia en términos de pobreza, cómo esto nos afecta en el día a día, en el bolsillo, en el coexistir de tantas clases, de tantos grupos, de tantos intereses. Sí, ciertamente, los niveles de sobrevivencia en los que vive la inmensa mayoría de la población dominicana apenas le da para sobrevivir, para llevar la carga y para ocuparse de esa carga a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel incluso político. Es decir, la inmensa mayoría de dominicanos está privada de derechos sociales, como tener una educación de calidad que le garantice una transición en sus diferentes etapas hacia un autosostenimiento adecuado, digno, un empleo, un salario, una seguridad social, un cuidado médico, etc. Su marginación social, incluso a nivel territorial, vemos cómo se ha ido segregando el espacio social dominicano, donde los ricos no se juntan con los pobres, está delimitado eso por territorios bastante distanciados los unos a los otros, donde solamente están presentes en los territorios de los ricos los pobres que tienen empleo y que son subalternos de esa clase privilegiada, clase dirigente, clase dominante. Tenemos también una marginación política, es decir, los mecanismos institucionales que existen en este país son instituciones donde prevalece el que tenga más fuerza y los pobres no son los que tienen más fuerza, son el poder económico, es el poder político vigente, son aquellos que tienen los medios de financiarse incluso de manera crítica ante el actual poder, el tiempo para protestar, en fin, que toda esa pobreza
como consecuencia de una pobre democracia, también genera a su vez en un círculo extraordinariamente vicioso un recrudecimiento de la pobreza, porque no es solamente compartir una condición de pobreza material, es que si por lo menos te dieran a ti la posibilidad de reivindicar tus derechos desde la pobreza, pues tú pudieras decir, bueno, entonces ahí vienen las instituciones democráticas a poder responder a esos reclamos, pero ni siquiera tiempo o ni siquiera condiciones favorables a que eso se dé, porque por ejemplo tenemos como las poblaciones humildes de este país tienen incluso miedo a poder expresarse, porque cuando tienen algo que le haga sobrevivir, ese algo depende de un nivel discrecionario de un jefe que está de alguna manera u otra conectado con ese poder político que tu protesta puede poner en riesgo. Claro, que no es el Estado, es el gobierno en este caso, porque el Estado está llamado precisamente a proteger. Vamos a describir cómo en República Dominicana en la actualidad se está calificando pobreza. ¿Qué es pobreza? ¿Cuántos tipos de pobreza? Yo creo que todavía existe una discusión sobre ello y seguimos sacando un gran número importante en los discursos políticos a una población que sigue teniendo muchas carencias materiales. Pero pobreza, ¿qué tipo de pobreza? A ver. Bueno, yo diría, es muy interesante eso que preguntas, porque yo diría que todavía no se tiene aquí en República Dominicana lo que es una clasificación per se de la pobreza. Si nos ponemos a ver en los discursos políticos, vemos que cada día salen X cantidad de personas de la pobreza, pero cuando vemos en la realidad no se percibe esa gran afluencia económica de la que se habla en los discursos políticos y también en la prensa. Entonces yo diría que cuando se habla de pobreza se habla de carencia de recursos básicos, ante todo eso. Hay, por ejemplo, varios escritos periodísticos que se realizaron en el año pasado que todavía dicen que aquí en República Dominicana, hasta este momento, hay una gran cantidad de personas que no cuenta con un servicio sanitario básico, que todavía hace sus necesidades en lugares que se supone no los debería de hacer, que no cuenta con un baño en su casa. Entonces, cuando hablamos de pobreza, tenemos que ver necesariamente ese tipo de recursos básicos, los cuales muchas personas aquí carecen. Todavía se carece. Vamos a definir eso, vamos a definir para que la gente lo tenga claro. El tema del baño, el tema del acceso al agua. De hecho, que hay un déficit de vivienda en República Dominicana importante. Los derechos fundamentales en cuanto a la educación, a la calidad de la educación, todo eso. Cuéntanos, ¿y los indicadores? Mira, hubo un artículo que recientemente publicó Juan Bolívar Díaz que para mí describe de una manera brillante la síntesis de este estado de cosas que vivimos los dominicanos lamentablemente en el día de hoy. Él le llamó la pobre democracia de los ricos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en un orden neoliberal como el que nosotros vivimos actualmente, ¿qué es el neoliberalismo? Es esa visión de la sociedad según la cual el Estado se retira de sus funciones sociales, privilegiando al mercado como aquel que va a organizar de manera óptima la producción, distribución y redistribución de la riqueza. Eso lamentablemente va en detrimento de los más humildes porque sabemos que el mercado es una especie de ley de la selva, que donde prevalece aquel que tiene más poder, más recursos. Y como lamentablemente... ha pasado, privatización del transporte público, privatización de todo, privatización de la salud, privatización de la educación, privatización del espacio público, del transporte, absolutamente de todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso impera en una sociedad, la pobreza se puede medir de diferentes maneras. Se puede medir por indicadores materiales, como lo que ustedes acaban de describir, qué tanto acceso a agua potable, qué tan de calidad sea tu vivienda, tu espacio social, es decir, tu vecindario, por ejemplo. Pero también están los canales de participación en la construcción de tu propio destino, sea a nivel familiar, personal, local o incluso nacional, que es lo que llamamos la marginalidad política. Es decir, ese déficit de capital político del cual sufren los dominicanos hoy, que lo hace porque el problema no es que nosotros vivamos en pobreza, el problema aquí es la desigualdad. Es decir, es la inequidad que sostiene esa pobreza y que genera un sentimiento de injusticia en la gente, que ve demasiado del lado de unos pocos y ve muy poco o nada del lado de muchos otros. Y se supone que la democracia es el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Pero tenemos un Estado a partir de gobiernos sucesivos que se han ido estableciendo en el poder, guiados por un poder económico que hay detrás, siempre oculto, siempre titiritero, siempre tras bambalinas,
que es aquel que hace a esa clase política existir y prevalecer para que beneficie a través de una legalidad injusta, inicua. ¿Qué quiere decir inequidad? El principio elemental de una democracia justa, de una república que tenga el principio de justicia social, es primero los pobres. Es decir, más a los que menos tienen. Claro. Ese es el principio de redistribución. Pero lamentablemente en nuestro país, si tú te pones a ver el sistema redistributivo de riqueza, es decir, el sistema fiscal, el sistema impositivo, hace que los ricos de manera proporcional paguen menos impuestos que lo que paga, por ejemplo, un simple inmigrante haitiano cuando tiene que pagar de lo poco que gana una cantidad excesiva de impuestos, por ejemplo, al consumo, cuando los ricos de este país ganan precisamente porque el Estado, o sea, no hay un país en el mundo en el que el capitalismo no haya beneficiado directamente de las exenciones o privilegios que el Estado le otorga a ese sector privado. Paréntesis, lo que acaba de ocurrir con la 4620 y esa amnistía, hacer más ricos a los ricos. Vamos a beneficiarte perdonándote estas deudas millonarias, pero ¿cuáles son las políticas públicas que implementa el Estado dominicano para beneficiar a toda esa población que ni siquiera tiene una vivienda propia? Mira una concreción muy real de todo eso para que los televidentes no expresen. El sistema financiero es uno de los sectores productivos, sectores económicos que más gana dinero en este país. Y tiene leyes, porque está blindado por las leyes que deberían estar hechas por los representantes del pueblo, pero son representantes del pueblo que solamente son pueblo cuando las elecciones llegan, pero quienes sostienen sus campañas y quienes lo sostienen en el poder son aquellos sectores económicos que se benefician de las leyes que ellos promulgan o que realizan o que legislan. Por ejemplo, el sector financiero es aquel que tiene el poder absoluto de la ley de seguridad social, la ley de las ARS, la ley de las AFP, y son por ende aquellos que se benefician más de eso, en detrimento del trabajador dominicano, del ciudadano dominicano, que cuando tiene un seguro, con suerte, ¿no? Tiene que tener también la suerte social de poder pagar las diferencias que ese seguro no cubre, que son caprichosas y medalaganarias, por cierto. Claro, que ese es un tema que debemos tratar a profundidad, todavía está pendiente. Oye, una cosa importante que ha mencionado en el caso de la participación de ese pueblo que está atado, que es esclavo a un gobierno y por ende o tiene que cubrir su rostro o no participar, no tiene tiempo. La probabilidad de que esté en la calle exigiendo derechos es poca, excepto algunos movimientos importantes que hemos visto en los últimos años. ¿Cómo hacerle entender, Indira, a la gente eso de que es cierto que la mayoría se constituye en el verdadero poder, el soberano, sin embargo, su realidad económica y sus prioridades de sobrevivir diariamente son muy distintas a una clase media, a una clase alta, que sí tiene la oportunidad de un mayor empoderamiento en ese sentido? Bueno, yo concuerdo perfectamente con lo que dice Juan Miguel y también agregaría a ese hecho de la desigualdad que existe en nuestro país, el hecho también de que falta mucha educación. Aquí se tiene que educar al pueblo, porque cuando mencionabas, por ejemplo, esa ley que beneficia a unas personas que han acumulado su riqueza para que no declaren o que lo pasen por de lado, hay muchas personas que no conocen sobre eso. Eso se discutió entre millonarios. Exacto. Entonces, cuando la información llega al pueblo, cuando llega a la gente común, la gente se empodera y puede exigir que exista una democracia, que se cumplan las leyes, que, por ejemplo, se tomen las medidas necesarias para la seguridad social, para tener, como dije en el principio, los recursos básicos. Pero si esas personas no conocen a lo que tienen derecho, no pueden exigir eso a lo que tienen derecho. Es decir, no pueden exigirle a un gobierno, tú tienes que actuar de esta manera. No pueden exigirle ni siquiera, vamos a decir al presidente, vamos a decir a un simple regidor. Hay muchas personas que no saben lo que tiene que hacer un regidor. Y se supone que tiene que mezclarse con el pueblo y que es el primer representante del pueblo cuando se habla de jerarquía. Entonces, ese desconocimiento y esa falta de educación y también pienso yo de criticidad, de que las personas sean críticos, que puedan ver, bueno, esto está mal, pero ¿por qué está mal? Pensar un poquito más allá. Yo pienso que eso falta bastante y que una forma de hacer que la gente pues exija lo que le corresponde es educando a esa población. Críticos y constantes, porque a veces vemos muchos conatos, la llama bien alta, pero se apaga rápidamente. Yo pienso, estoy de acuerdo contigo, pero pienso que eso ocurre también por la falta de unión.
nos han enseñado en diferentes ámbitos a ser un poquito desunidos. Se ve en varios ámbitos y yo pienso que cuando se habla sobre protestas, sobre exigir derechos, sobre reunirse y apoyarse, los dominicanos no tenemos mucho eso, al menos es mi opinión personal. Falta un poquito de unión y yo pienso que a muchas clases les beneficia esa falta de unión porque pues mientras menos unidos están las personas, pues mayor ventaja llevan esas clases. Vemos, por ejemplo, en los casos de los sindicatos, en las empresas, hay pocas empresas que tenga yo conocimiento que tienen su sindicato o que los trabajadores se reúnen para decir esto no está bien, falta tal cosa. Entonces yo pienso que tiene mucho que ver también con eso. Muchas veces les destruyen. Eso del pueblo unido jamás será vencido, pero ¿qué pueblo? Exacto. Vamos a hablar de ese aspecto porque me interesa llevar un poquito de esa reflexión, Juan. ¿Qué pasa cuando el poder se organiza para desunir, para desbaratar, Precisamente, mira, para colarse desde el germen, el corazón de cualquier movimiento, de cualquier protesta, de cualquier disidencia? Sí. Mira, qué interesante que tú digas eso, porque precisamente eso es lo que yo pienso que puede complementar un poquito lo que ha expresado Indira, es decir, la responsabilidad de esa constancia, de esa no constancia, o de esa intermitencia, o de esa falta de criticidad, o de esa falta de participación no está en la gente, sino en la organización del poder que supuestamente la gente debería estar empleando, pero que no tiene, porque en este país la organización del poder no ha sido para la libertad. Y digo esto porque recientemente, para que tú veas cómo se habla o entre millonarios o muy poderosos, que usualmente suelen ser equivalentes en este país. Decía Ati Cañete que 256 familias en este país concentran toda la riqueza. No, por supuesto, y ni hablarte de los niveles de desigualdad, nivel de ingresos ya per cápita, que yo te lo podría hablar en un momentito. El malgasto estatal. No, eso, y la corrupción y la impunidad que legitima todo eso. Vamos a hablar de eso. Pero lo más importante de lo que tú has dicho, es la organización del poder para la no libertad, porque recientemente, en un ejercicio usual de la tradición académica, se le está rindiendo un homenaje al presidente del Tribunal Constitucional de este país, precisamente con el título que dice la organización del poder para la libertad. Pero bueno, esa es la visión institucional que tienen los dominantes, los de arriba, de lo que es el poder para ellos, que es privilegio, que son libertades, etcétera, etcétera, pero no para la inmensa mayoría de la gente. De ahí que yo reivindique la expresión de que aquí, aunque no hay todavía una dictadura, no es verdad que hay una democracia. Entonces vamos a llamarle una no democracia. Esta no democracia existente en este país, la gente está haciendo más de lo que se esperaba. Mira, estas manifestaciones es precisamente el botón que dice que esta generación, sobre todo la joven, está mucho más avanzada que su clase dirigente. Sabe más de democracia. Yo quiero que tú veas los argumentos que articulan esos jóvenes y que lamentablemente, por ejemplo, no lo pueden hacer todos los días porque es una población sometida a rigores de vida que tienen que buscársela como sea. Claro. Es decir, que tienen que trabajar, que tienen que, cuando no estar desempleado, tratar de ubicar, cómo incluso llegar hasta la Plaza de la Bandera si tienen que ir a la Plaza de la Bandera. Es decir, todos esos medios que aparentemente para la clase media, que probablemente es la que nos está viendo hoy, porque es la que tiene los medios, cable, luz, electricidad, tiempo para dedicar a ver y disentir un poquito del discurso oficial que los medios propagan, es precisamente esa clase que a veces se le dificulta pensar que tener 50 pesos en el bolsillo no es algo muy usual en un joven de nuestros barrios, que son los que poblaron, por ejemplo, el 27 de febrero la Plaza de la Bandera. Es decir, que lo que nosotros actualmente tenemos en este país es un desprecio por la gente de parte de las instituciones y sobre todo una negación de derechos de parte de la ideología dominante que promueven estos sectores dirigentes en este país, que lamentablemente, reitero, son sectores que han vivido de eso, han vivido de esa marginalidad política de la gente, porque eso le beneficia a ellos, mientras el pueblo esté ausente de la construcción de su historia, son ellos los que van a hacer la historia de todos. Y por supuesto, como no son suicidas, lo van a hacer primero a beneficio de ellos y después a beneficio de ellos. Y si hay algo para servirse, entonces le dan para que no se alteren a las poblaciones, es decir, tratar de calmar a las poblaciones populares de este país para que esas poblaciones no le hagan la vida imposible a ellos en sus espacios. Hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo sobre esa conciencia y diferencia de clases, esa división que han querido marcar desde los medios de comunicación, desde los debates y hasta la participación en el terreno de juego o de lucha. Y es que hemos visto a través de la historia, tú me corriges, conocedor, especialista, investigador y demás, las revoluciones no las han logrado necesariamente esa clase que no cuenta con los medios económicos suficientes, esa clase empobrecida.
ha sido la gente que ha tenido la oportunidad de viajar, de formarse, de participar en diferentes, no sé, debates, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que la gente de aquí no esté en eso. Todas las revoluciones están hechas por la gente, por los de abajo. Que tengan liderazgo, Exacto, que será tengan falta de liderazgo. intermediaciones de parte de personas que han tenido acceso, por ejemplo, a la palabra, a articular conceptos, nociones, eso es otra cosa. Pero un liderazgo así, sin la gente, no es posible. Es decir, por ejemplo, si tú te pones a ver en nuestro país, lo más cerca que hemos tenido la guerra restauradora fue la gente. Fueron los más humildes, con algunas figuras, pero esas son figuras. Pero detrás de esas figuras son representativas de toda una generación de personas que vienen de abajo. La guerra de abril fue esencialmente unos militares constitucionalistas y un 14 de junio de origen clase media, pero los combatientes y el pueblo que apoyó a esos combatientes era de orígenes humildes. Digamos que los estrategas, los líderes, quienes encabezan esos movimientos, sí. Pero el apoyo, la fuerza... Sin ese sostén no hay nada. Es decir, obviamente, muy normalmente las revoluciones se hacen quienes, o la piensan, quienes tienen las posibilidades de pensarla, ¿no? Simón Bolívar, Juan Pablo Duarte. Exactamente, pero eso no se sostiene si el pueblo no las acompaña. En Cuba, si en el año 1959 hubo un Fidel Castro, lo hubo porque entró con un ejército de campesinos a La Habana. Y sin ese ejército no hubiera sido posible la revolución cubana, por ejemplo. Igual en México, el zapatismo fue Zapata, pero detrás de Zapata había toda una armada rural de campesinos sin tierra. La francesa Beneficio Burgués. El pueblo, la gente, ¿no? La gente. Y la bolchevique también. Igual, bueno, esa ni hablar. Sí, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de impunidad, porque tenemos que insistir en cómo eso afecta a la democracia, cómo nos hace más pobres, cómo la gente, no sabemos, sigue viviendo en República Dominicana, un país en vías de desarrollo, para no ser pesimista y decir tan pobre, producto de microtráfico, narcotráfico, de remesas, de todas estas entradas que a veces no sabemos de dónde provienen. Después de la publicidad nos concentramos en ese aspecto. De regreso en Así las Cosas, Juan Miguel Pérez, sociólogo, e Indira Suero, periodista, nos acompañan hablando de pobreza de la democracia, entre muchos otros temas vinculados. En el inicio de esta entrega mencionábamos cómo República Dominicana se sitúa entre los 4 o 5 países más desiguales, económicamente hablando, de la región, por supuesto. Y nos fuimos a la publicidad con la idea de impunidad, con la idea de corrupción y de tantos ingresos que no sabemos su procedencia. Y es un debate que a veces se coloca en los medios de comunicación dependiendo de la ley que se quiera aprobar, del partido político que esté haciendo oposición, de si estamos en época de elecciones y demás. Sin embargo, esto merece una conversación para que ese público que nos sigue a través de la televisión, que tiene la oportunidad, o de los medios digitales, reflexione y pueda desde sus diferentes plataformas hacer algo al respecto. Sabemos que República Dominicana no es Santo Domingo, mucho menos el Distrito Nacional. Y a mí me duele. O la circunscripción 1 del distrito, que no es ni la 2 ni la 3. Exacto, a mí me duele, Juan, a mí me duele, Indira, en muchas conversaciones que tengo con gente de diferentes grupos sociales, porque me mezclo en todos los grupos, sí. Escucho, debato, reflexiono, a veces me retiro para no drenarme de las cosas que uno escucha en este país. Y me duele porque decimos, este país está bien, mira cómo está Ciudad Colonial llena de restaurantes y la gente está comprando en las plazas, fíjate en la gran compra de vehículos que tenemos, una serie de argumentos que me parece, caramba, tenemos que conocer más profunda la realidad socioeconómica de nuestro país. Y esto se logra escuchando gente que está en las investigaciones, a los académicos, los partidos políticos, los movimientos sociales y viajando. Viajando cuando se pueda, hablar con la gente, escucharle, sentarse en su escenario, en su hábitat natural y prestar atención a todas las cosas que nos plantean. Corrupción, impunidad, pobreza. Juan. Bueno, en este sistema nosotros venimos arrastrando un régimen de impunidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Recientemente conversaba yo con familiares de los héroes de los expedicionarios de junio del 59 y cuando le preguntaba sobre si estaban o no identificados los restos que están
descansan en el Panteón Memorial de los Héroes, aquí en el Centro de los Héroes, me decían que en el tiempo que fueron rescatados esos cuerpos que estaban en fosas comunes en la base de San Isidro, donde el trujillismo lo había fusilado, cuando eso se rescató hace unos 10 años, unos 15, 20 años, no recuerdo, le pregunto, ¿y fueron identificados? Me decía, el Estado decía que era muy costoso el trabajo de ADN para identificar esos cuerpos. Eso va generando un proceso de inconclusión, de pendientes que se van acumulando y que van generando el sentimiento de que al final, como las instituciones son discriminatorias en cuando se aplica la ley, entonces yo voy a utilizar mi propia ley. Es decir, nosotros tenemos una república donde la aplicación de la ley debe ser universal, igual para todos, pero sabemos que las cárceles de este país son cárceles que están pobladas por gente humilde. Es decir, que la ley solamente se aplica cuando castiga a los indefensos, a los pobres, aún hayan cometido agresiones a la ley. Pero ¿qué pasa? Que la ley que se encargaría de proteger y de cuidar a esa gente para que no caigan en el campo delictivo precisamente por necesidades o por otros factores, es precisamente la que está más ausente. Pero privilegia y protege de manera exagerada, en muchos casos, precisamente a las clases de arriba. Entonces, precisamente son esas clases de arriba las responsables históricas de que aquí, por ejemplo, desde Trujillo, no se haya pasado realmente un proceso de verdad sobre qué pasó cuando Trujillo, qué pasó cuando Balaguer, qué pasó con el patrimonio del Estado que quedó en manos de familias muy ricas, que hoy son muy honorables en este país. Esa concentración que viene desde exactamente, hace entonces los fraudes electorales, cada semana hay en Nuria Piera o en Alicia Ortega un escándalo de corrupción que la gente comienza a acumular eso y comienza a verlo y eso conmociona y luego eso se organiza en una indignación y finalmente tuvo que venir una agresión al cuerpo colectivo de la nación dominicana como la suspensión de las elecciones para que la gente saliera a las calles porque fue la gota que rebosó el vaso y saliera a la calle, identificar a su vecino, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio, a su amigo, a su familiar, sentir que tenía la misma indignación que tenía él, pero que pensaba que la vivía de manera individual. Claro. Y ese es el poderío que tiene precisamente la gente en este momento hoy, porque cuando tú decías, bueno, puede ser que esto esté desapareciendo, puede ser que esto no sea constante, ya ese sentimiento está instalado. Ya la gente sabe aquí que una cacerola es un poder político. Que viene desde Marcha Verde y se organizó de manera magistral y lo hicimos en los pueblos y lo hicimos en muchas ciudades del mundo. Sí, así es. Eso fue impresionante y esa logística queda ahí, ese trabajo queda ahí. Y el grupo, los sectores de mujeres. Núcleos, diría yo. Y los sectores de mujeres luchando por sus derechos, etcétera, que deben ser, por cierto, asumidos por toda la población, como también para ellas debe ser asumida la lucha de las organizaciones sociales por el agua, por Loma Miranda, por los haitises, por o sea, son elementos fundamentales, son derechos humanos. Claro. Por eso es que yo todavía no entiendo cómo aquí si son politólogos al servicio del poder, van a constantemente llamar esto orden, porque cualquier irreverencia ante este desorden le van a llamar caos. Porque ¿qué es lo que están haciendo los muchachos hoy? Tratando de reivindicar de que el desastre social, político y económico en el que ellos viven sea por lo menos respetado la vía institucional y pacífica por donde salir de ellos, que son las elecciones. Y hasta eso le conculcaron, hasta eso le secuestraron. Entonces eso no puede ser llamado caos cuando han sido ejemplares en su forma de protesta. Claro. Recogen la basura, no hay ni un solo acto de violencia. Han hecho todo lo posible para que sea paradigmática una lucha que los de arriba todavía intentan llamarle caos. Sí, eso ha pasado también en la demostración de el compañerismo y la responsabilidad de sacar a algunos dirigentes políticos que no son bienvenidos y para no manchar. No convocan, no manchar eso. Mira, ¿cómo has visto tú desde los medios de comunicación la respuesta de la gente? A mí me encanta el ejercicio de leer, escuchar y ver lo que se dice de lo que se publica. No necesariamente el titular o el lead de la noticia. Tú como periodista, ¿cómo has visto toda esta participación? Bueno, yo más que cómo veo la participación, yo te puedo hablar también sobre los medios de comunicación, cómo los medios han visto esa participación, porque me llama mucho la atención cuando Juan Miguel habla del caos. Y vincúlalo, por favor, a la pregunta anterior de corrupción e impunidad. Exacto. Yo pienso que hablando de impunidad y corrupción, los medios de comunicación, algunos medios sí han hecho justicia a esa participación de los jóvenes, pero lamentablemente otros medios no han hecho esa justicia. Y todo esto se debe, de acuerdo a lo que opino, a una impunidad también y a un poder que existe que hace muchas veces que los medios se autocensuren
o publiquen cosas que le benefician a un sector político o a un sector empresarial. Control de los medios de comunicación, Exacto. complicidad. Claro. Con el poder Entonces, político. si uno se pone a ver, por ejemplo, las portadas de esos días, o se pone a ver las redes sociales de varios medios, vamos a ver que en algunos medios hay una omisión intencional, diría yo, o no. Eso vamos a preguntarle a los editores y a los directores de esos medios, pero lamentablemente sí se da mucho eso. Y también recuerdo a un estudiante que me comentaba que a él le sorprendía mucho, un joven, a él le sorprendía mucho también el hecho de que no se conozca mucho sobre esta protesta, sobre esta participación ciudadana en el extranjero, en los medios del extranjero. Entonces, eso también llama mucho a ver y a pensar cómo nos vemos nosotros como dominicanos, como República Dominicana, tanto fuera como dentro del país. Sin embargo, ¿cómo pueden los medios de comunicación tradicionales competir con esa noticia o esos hechos que se están realizando en este momento y asimismo se transmiten en tiempo real, con inmediatez, con claridad, con transparencia? Y es que son muchos móviles al mismo tiempo, haciéndote una historia, una fotografía, un video, Sí. y el comentario y la etiqueta o hashtag que se ha pegado, y esto molesta. Esto va presionando al poder político. ¿Cómo competir o cómo dialogar entre estas dos formas de comunicación? Masivas Bueno, ambas. es que sí son masivas y sí cada una tiene su importancia, pero un buen periodista y un buen medio de comunicación siempre va a saber que puede profundizar en las noticias. Por ejemplo, una noticia puede salir de inmediato, pueden tirar las fotos a los muchachos de la Plaza de la Bandera o a las personas que pasaron frente a la casa de Danilo en Enriquillo y a alguien decir, pasaron y se pusieron a protestar frente a esa casa. Eso salió de repente, pero un buen medio de comunicación, un buen periodista va a verificar y va a decir, bueno, pero déjame ver, ¿será verdad que en realidad se pusieron a protestar? ¿Por qué lo hicieron? ¿Se pusieron frente a la casa del presidente con unas pancartas o no lo hicieron? ¿Por qué? Entonces, eso yo pienso que diferencia mucho a lo que sale en las redes, que es algo inmediato y que también así pienso yo que lo amerita, pero diferencia mucho a los periodistas que hagan su trabajo de investigación. Y es justamente también lo que hacemos el grupo de Política Chequea, que es básicamente verificar lo que aparece, verificar los pronunciamientos de esos candidatos, también en este caso presidenciales, pero lo que es la verificación, eso es algo que se realiza no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y es una tendencia del periodismo que lamentablemente aquí pocas personas lo hacen, pocos medios lo hacen, se limitan a poner una nota de prensa. Entonces, si en una nota de prensa un determinado sector me dice a mí que los muchachos que están en la Plaza de la Bandera están haciendo un caos o que están haciendo una revolución que no tiene sentido, y si yo pongo eso directamente, pues estoy fomentando y estoy contribuyendo a que exista más desinformación y menos apoyo a este tipo de causas. Bueno, hay mucho que comentar también de esos hechos que todavía han quedado impunes hasta el momento porque la justicia está en un proceso importante con el tema Odebrecht específicamente. No lo vamos a tratar. Ya resumiendo, tenemos un control económico, un control político, tenemos una participación, sobre todo juvenil, que cada vez se hace mayor, más importante, se hace escuchar su voz, no solo en República Dominicana, también en muchas ciudades donde residen dominicanos y dominicanas, y eso nos encanta. Ya para concluir, no quiero ser pesimista, tampoco la más idealista, porque me voy a frustrar en el camino, tengo que ser realista y ver los procesos, ver en qué momento estamos, de acuerdo a sus opiniones. Cerrando el tema impunidad, el tema democracia, participación, y si lo vinculamos a pobreza, eso que abre el diálogo en esta ocasión y lo cierra a la vez. Juan Miguel. Mira, tú hablabas de impunidad, corrupción, impunidad. El problema no es que las cosas pasen, sino la reacción que tienen las instituciones a esas cosas. Y entre las instituciones me voy a reservar en este caso la explicación a partir de, por ejemplo, la prensa, los medios de comunicación. ¿Están siendo los medios de comunicación democráticos cuando invitan a sectores de poder permanentemente como entrevistados? Por ejemplo, a nivel de comentar los días, esas transmisiones, esas coberturas nacionales en medios nacionales de la prensa cubriendo una determinada jornada electoral, por ejemplo. O
Nosotros sabemos que en este país quienes acceden a esos platos de televisión son gentes muy acólitas, muy llegadas al poder, primero. Segundo, están ejerciendo ese periodismo supuestamente democrático, o por lo menos que se dice así, el ejercicio de investigar más allá de lo que dicen los sectores de poder. Están haciendo su trabajo de convertir, por ejemplo, los problemas sociales en problemas políticos, porque no es una fatalidad histórica. Claro. La falta de agua potable no es que nos cayó del cielo. La falta de agua potable es producto de la incompetencia o de la corrupción que tienen los sectores dominantes en este país haciendo política, ¿no? Entonces, ¿por qué no indagar? Porque hay recursos que se invierten para muchas otras cosas. ¿Por qué el periodismo no lo hace? Porque sabemos que el periodismo es un brazo aliado del poder. Y lamentablemente, por lo menos en la mayoría de medios de comunicación, están muy o distraídos o en contubernio con ese poder económico y ese poder político vigente, lamentablemente en detrimento de poderle servir las causas y las razones y los motivos a la gente para poder indignarse y reivindicar su participación democrática. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo decirle a este grupo de personas, pequeño, mediano o grande? Siempre tratamos de concluir con alguna esperanza o llamado a la movilización, a la participación. Indira, ¿qué le decimos? Bueno, es difícil concluir con esperanza. Sí, en un panorama tan sombrío, sombrío, exacto. Pero hay resistencia, Pero, y esa esperanza, exacto. esa resistencia es esperanza. Bueno, sí, exacto. Pienso yo que es importante que se vea el hecho de que hay una juventud que está marcando la diferencia. Y hablo de juventud porque sabemos que no solamente fueron jóvenes a la Plaza de la Bandera, o no solamente los jóvenes son los que se manifiestan ante esto, pero pienso que sí hay que destacar el papel que hace la juventud y pensar que cada día más hay personas que conocen sus derechos o que quieren conocerlos, y también personas que creen en que puede haber un cambio real en República Dominicana. Y yo pienso que eso es algo que hay que tener muy en cuenta y tener muy claro, porque de eso pues depende mucho del futuro de las próximas generaciones que vengan aquí a República Dominicana. Saben que, sí, No, tú sabes, Tatiana, cuál es la voz de la esperanza. Mira. El de los cacerolazos. Sí. Esa es la voz de la esperanza hoy. Y un mensaje de esperanza es que en cualquier lugar, sea en un comedor, en un restaurante, en su casa, en su cocina, en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, contra los poderosos que abusan de la gente. He visto personas que tienen su cacerola y su cuchara en la cartera y justo a las 8 de la noche hacen su protesta. Por suerte ahora hay apps que pueden digital, incluso... así lo hicimos el otro día. Mismo. Fíjense, ya para concluir, porque nos quedamos sin tiempo en esta edición de Así las Cosas, hay muchos informes locales e internacionales, hay gente que está levantando información constantemente, investigaciones muy serias. Usted, como ciudadano, como ciudadana, tiene que hacer la tarea. En un programa de televisión podemos hablar de estadísticas, algunos números globales, regionales, como lo hicimos al principio de esta edición. Pero le toca a usted también darle buen uso a su internet, a sus redes sociales, a su tiempo, para verificar, para consultar diferentes fuentes, cruzar información y crearse su propia verdad. No nos estamos inventando los números, no queremos ser totalmente apáticos al discurso de uno o de otro, pero sí una ciudadanía consciente, una ciudadanía que cuando conversa con sus círculos cercanos, sus amistades, sus familiares, pueda decir no. Lo que está pasando es esto, y estas son las mediciones y estas son las realidades, porque queremos ser legalistas para muchas cosas, queremos ser inteligentes, queremos compararnos con otras naciones del mundo sumamente avanzadas y desarrolladas, pero lo principal que tienen esas sociedades es la capacidad de criticidad, de discernimiento, de investigación, de participación de su gente. No son sus gobernantes, no son sus vacas, no son sus vías, es su gente, las personas, los seres humanos que protestan, que exigen, pero que también cumplen sus derechos. Hagamos esa tarea. Muchísimas gracias, Indira, por acompañarnos, Indira Suero y Juan Miguel Pérez, estas dos caras, estos rostros que han estado con nosotros en esta edición hablando de pobreza de la democracia, ese panel, bueno, que se conversó en un momento en Flaxo, pero que traímos de manera un poquito amplia y más diversa a la mesa de Así las Cosas. Hasta la próxima semana, muchísimas gracias por acompañarnos.